lindo, diciéndolo en palabras simples, como todo lo que se está gestando con Heidi y también con todos los biofabricadores y comunidad que está generando biomateriales en Latinoamérica, porque, como lo decía, se está dando este proceso de compartir, de en el fondo aprender de las experiencias de estos otros espacios, instituciones, personas que están trabajando y que en el fondo tienen un objetivo mayor que un poco quizás lo que voy a compartir hoy, qué es lo que hay detrás de la generación de biomateriales, porque creemos como laboratorio que no nos podemos quedar simplemente en la experimentación material, sino que en el fondo tenemos que sacarle un poco la reflexión, el pensamiento crítico que se produce a partir de la decisión de generar nuevos materiales, ¿no es cierto? Así que voy a compartir pantalla. Me gustaría que esto no fuese una presentación muy seria, no muy seria, pero muy como académica. Me gustaría mucho más que sea una presentación donde me puedan interrumpir, podamos compartir. Yo entiendo que ustedes están en un proceso de experimentación y por lo tanto me gustaría también darle un tiempo a cómo ha sido el proceso de experimentación de nosotros, principalmente en la parte de registro, que creo que es súper importante, no el registro fotográfico, sino que el registro de la evolución de las recetas. Así que voy a partir con la presentación. Bueno, somos LABVA, el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, nos encontramos en el sur de Chile, que eso también es algo interesante. Normalmente toda la innovación, donde está la mayor cantidad de recursos para este tipo de proyectos, están en la capital, y en el fondo nosotros levantar este laboratorio desde una zona o desde una ciudad que es maravillosa y que en el fondo está muy conectada con la naturaleza, como que de alguna manera nos ha posicionado en la mirada como nacional. Y un poco contarles que cómo se conforma un poco el equipo que hay detrás, porque principalmente el laboratorio es las personas, ¿no es cierto? Yo soy Alejandro Valls, soy arquitecto de profesión y junto a María José y Valentina Aliaga conformamos hace creo que casi 3 años y medio, el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, con una mirada muy desde el diseño, ¿no es cierto? Pero muy curiosos de los procesos, principalmente de fermentación. Así partimos, ¿no es cierto? Y cómo a través de esos procesos de fermentación de los alimentos podemos de alguna manera ir generando materiales. Y al poco tiempo nos pasó que nos dimos cuenta que esta curiosidad y que este proceso que era muy intuitivo requería de una cierta metodología o requería de ciertos conocimientos, una mirada que nosotros disciplinarmente no teníamos y por lo tanto invitamos e incorporamos a Gabriela Carrasco, una bioquímica, y Esteban Oces como biólogo marino, a un equipo que ya generaba una mirada mucho más transdisciplinar y como empezar a generar otras preguntas, ¿no es cierto?, al proceso de experimentación, al proceso de buscar nuevos materiales. Lo interesante de esto es que finalmente lo que ha pasado es que nosotros desde el área más de diseño, por así decirlo, nos hemos inviscuido o, en procesos más científicos, incluso proponiendo cosas, cambios, modificaciones, y al mismo tiempo el lado más científico ha empezado a incorporar o a tomar decisiones más desde el ámbito del diseño. Y por lo tanto, la transdisciplinariedad logra eso, ¿no es cierto? Como que en el fondo nadie habla desde su disciplina, sino que estamos conformando un conocimiento que es nuevo en metodología, es nuevo en la mirada, es nuevo en la visión que tiene en el proceso de experimentación. Es siempre bueno recordar un poco el contexto en que nos estamos moviendo, que tiene que ver con que estamos, sobre todo para diseñadores, que estamos creando objetos de alto impacto en su producción, de una corta vida útil, que son desechados con facilidad y que en el fondo utilizamos materiales que no son biodegradables y por lo tanto el impacto que estamos generando es tremendo y no nos queda mucho planeta por delante. Entonces, desde una perspectiva más fundacional del laboratorio, nosotros partimos con estas dos preguntas. Primero,
con qué materiales queremos construir nuestro entorno y al mismo tiempo cuál es la cultura que queremos proyectar en ellos, ¿no es cierto? Los materiales son políticos, los materiales hablan de una cierta visión de vida. Y esto también, como queda reflejado, el mundo que vivimos hoy queda reflejado en una postura política, económica, social, ¿no es cierto? Ya vemos al principio, cuando se insertaron los plásticos, que se proyectaba un cierto estilo de vida en ellos, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo hoy es una consecuencia de eso. Y por lo tanto, entonces la pregunta es, ¿cómo queremos construir nuestro entorno? ¿Qué materiales queremos utilizar? Y para eso, este gráfico resulta como súper interesante, porque todo nuestro entorno material está construido con algo que tenemos, o con el origen de materiales que vienen de los petroquímicos principalmente, y que si analizamos la abundancia material que tenemos en nuestro planeta, es ínfimo. Este gráfico es reduccionista, o sea, podríamos incluir incluso otros materiales. Entonces es como una invitación a poder decir, bueno, existen otros materiales en abundancia, ¿cómo podemos utilizarlos? ¿De qué manera es una mirada o una postura política, económica, social al respecto? No sé si está pasando. Ahí sí. Y por lo tanto, el ejercicio que hicimos como laboratorio fue, bueno, ¿cuál es la abundancia natural que nosotros tenemos en nuestro entorno, en esta zona sur de Chile? Es una zona que está muy cercana a la costa, que tiene una abundancia o tiene un bosque que es una selva fría, que es muy rica a nivel de frutos, a nivel de biodiversidad. También tenemos cordillera y zonas como más altiplánicas. Entonces, de alguna manera, empezamos a reconocer la abundancia que existía en nuestro territorio. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer con los moluscos, los mejillones? ¿Qué podemos hacer con las algas que tenemos en nuestro entorno? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con los hongos? Y de alguna manera fuimos tratando de descubrir y ver los potenciales, esas oportunidades que uno reconoce en ese ámbito. Y lo empezamos a cruzar, ¿no es cierto?, con un poco con el ámbito más de nuestras ciudades, ¿no es cierto? Porque ellos también son focos de oportunidades de todos los procesos antrópicos, ya sea desde un nivel más industrializado, ¿no es cierto? Cuáles son los desechos que generan las industrias que están en nuestras ciudades, incluso también trabajando con desechos domiciliarios. Y ahí es donde aparece la ceniza, solo para como darles un dato, más del casi el 70% de nuestra ciudad todavía se sigue calefaccionando a leña. Entonces, y eso es muy representativo de toda la zona macrosur de Chile, y por lo tanto es un desecho tremendo que se bota a la basura, al patio incluso, y en el fondo habla de una cierta forma de vivir, habla de una cierta forma de entender los recursos. Eh, y un tercer input o una tercera mirada que nosotros le empezamos a... Bueno, ahí están los desechos, el bagazo de cerveza, Valdivia es una ciudad muy cervecera, las cáscaras de huevo, que también el Chile ya ha trabajado en eso, y hay experiencia, está la ceniza. Y un poco esto lo empezamos a cruzar, la abundancia natural, la abundancia de los desechos antrópicos, con este territorio, pero que es un territorio más cultural, ¿no es cierto? Con estos saberes ancestrales, estas técnicas que muchas veces han estado olvidadas, pero que han nacido de la experiencia de habitar un territorio, ¿no es cierto? El trabajo con fibras naturales, el trabajo con la temporalidad de ciertos como abundancia natural, el trabajo de recolección, todo eso, y cruzado también con los oficios en el fondo, nos proporcionan un contexto sobre el cual trabajar y generar nuevos materiales desde una mirada mucho más contemporánea. Pero es a través de estos tres elementos que el laboratorio de alguna manera propone, a través de una investigación y experimentación de nuevos materiales, esta visión de una nueva cultura, ¿no es cierto?, que se representa a través de los materiales. Y si nos vamos a hablar específicamente de los materiales con los que trabajamos, nosotros
y esto es como clave quizás para el contexto en que están ustedes trabajando, es que cuando uno diseña un material, muchas veces se centra específicamente en que sea un material que se pueda biodegradar, ¿no es cierto? Y que lo ideal sea que sea compostable, ¿cierto? Que le entregue nutrientes a la tierra, a nuestro entorno. Pero ¿qué pasa con las otras partes? ¿Qué pasa que cuando en el fondo utilizamos, por así decirlo, un agar que es industrial? Y empezamos a averiguar de dónde viene ese agar y nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, mucho del agar que utilizamos acá en Chile proviene de las algas chilenas, pero que se venden a industrias chinas, que se lleva seco a China, se procesa allá, vuelve como polvo industrial a nuestro país y de ahí se empieza a trabajar en industrias farmacéuticas, de alimentos, etc. Y por lo tanto todo ese impacto, toda esa huella es desconocida muchas veces por solamente centrarnos en esta mirada como de biodegradabilidad y compostabilidad. Y por lo tanto para nosotros fue clave entender que nos teníamos que hacer cargo de esa otra fase, de esta otra etapa, de la etapa como inicial. Eh, y entre paréntesis, esto es algo que nosotros vemos en todo. Muchas veces los alimentos incluso del supermercado no tenemos idea de dónde provienen, cómo se hicieron, o si es que hablamos de artesanía o de ciertos diseños o de ciertas industrias, no sabemos si es que se trabajó bajo comercio justo, qué distancias de transporte están involucradas en él, en el envío de los materiales, etc. Y por lo tanto, el proceso de extracción lo tomamos como un desafío personal. En el fondo, ¿cómo podemos hackear el sistema para no trabajar en la generación de estos nuevos materiales, ¿no es cierto? Eh, con la abundancia natural o la abundancia antrópica que nos permitía el territorio. Y así fue como, dentro de un proceso de investigación largo y de harta experimentación, hemos logrado extraer ciertos polímeros con una tecnología como low-tech, ¿no es cierto? Básicamente procesos físicos mecánicos, temperaturas, etcétera, poder extraer, por ejemplo, el agar de ciertas algas de nuestra costa. Y con esto generar, por ejemplo, films o generar biocompuestos, pero en el fondo entendiendo todo el ciclo, que eso es algo como súper interesante y que de alguna manera nos permite después tener como como una cierta narrativa y un cierto como componente emocional con el material que uno empieza a trabajar, ¿no es cierto? Si conoce el origen, si conocen las personas que quizás recolectaron esas comunidades, si entendemos cuánto viajó, si entendemos lo que significa energéticamente a nivel de agua, de consumo, la producción de un cierto material, vamos a darle un cierto peso y vamos a entender que ese material quizás no es tan fácil simplemente botarlo a la basura y quizás nos va a ayudar a replantear y a pensar nuevamente en cómo estamos construyendo nuestro entorno. Y eso que vivimos con las algas, también los empezamos a experimentar con otros materiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, con el cuesco de palta, con el cual podemos extraer almidón. Por ejemplo, con la zona sur de Chile es muy rica en tipos de papas y con ellos también trabajar con la cáscara de papa para poder hacer almidones y con estos films o biocompuestos, etc. Y, y acá también otro paréntesis, otro asterisco, es que creemos que es clave el tema, o muchas veces se prioriza lo material por sobre lo alimentario, y ahí nosotros estamos con una postura como súper concreta, y es que lo principal tiene que ser el alimento, y por lo tanto, siempre hay que buscar formas de generar materiales a partir de los desechos de la producción de esos alimentos, de cultivo de esos alimentos. Por ejemplo, les pongo un caso, el PLA, que es este bioplástico, que de alguna manera está reemplazando, está siendo como muy utilizado como un material de reemplazo de toda esta cultura como del plástico tradicional de los petroquímicos. Es un material, por ejemplo, que se extrae de la fermentación del choclo y por lo tanto lo que está pasando es que los cultivos de maíz están yendo hacia la producción material más que a la producción de alimentos.
Y por otra parte, si uno analiza toda la cadena, también uno entiende que en el fondo SPLA necesita condiciones especiales para poder ser para poder ser compostable. Por lo tanto, es muy interesante que empecemos a cuestionarnos en todas las escalas o toda la cadena que tiene la producción de un material, y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de que simplemente el material no está solo, no excluye el territorio, sino que en el fondo ese material es reflejo de una mirada política, de una mirada como económica, de una mirada territorial y cultural. Es en esta fase como de extracción, ¿no es cierto? Y después viene, bueno, ¿qué hacemos con estos biopolímeros que podemos extraer? Y hay una serie de materiales con los que nosotros denominamos los materiales, la cocina de objetos, que es un poco muy parecido a lo que ustedes están haciendo. Y empezamos a jugar con estas reacciones de polímeros con ciertos otros componentes que nos permitían generar formas mucho más tridimensionales, objetos sólidos, con los mismos desechos que íbamos encontrando y con los biopolímeros. Acá es importante que no se trata, y creemos que es importante que lo tengan en cuenta, no se trata de mezclar por mezclar, o no se trata de agarrar cualquier desecho y juntarlo con cualquier biopolímero, sino que se debe, o es lo que nosotros apostamos, es que existen lógicas detrás que son químicas que nos permiten producir determinadas reacciones para generar objetos. Por ejemplo, el carbonato de calcio presente en las conchas, ¿no es cierto?, reacciona en la presencia de alginato. Entonces, de esa manera, esas reacciones nos permiten generar estas formas, o por ejemplo, el que las cenizas sean mucho más alcalinas permiten mayor gelificación de ciertos, de los agares como biopolímeros. Entonces, de alguna manera, uno va jugando, va entendiendo, si bien uno parte con una cierta intuición, cuando uno va profundizando en los aspectos más técnicos, de mayores variables, uno empieza como a poder jugar con eso y poder como controlar. Por eso el proceso de registro es muy importante y el ir entendiendo cómo ciertas variaciones o al agregar ciertos componentes te permiten generar un mejor material o te permite generar distintos tipos de materiales con los mismos componentes o abundancia de material que tú estás ocupando. Lo mismo con la cáscara del huevo, que acá es algo súper bonito, quizás lo van a compartir también en la próxima charla con Chila, pero les cuento un poco el proceso de nosotros, que fue, bueno, sabemos que los alginatos reaccionan con calcio, donde hay una fuente de calcio abundante en nuestro territorio o en nuestras ciudades, y por lo tanto dijimos la cáscara de huevo, perfecto. Y empezamos a hacer nuestro experimento con la lógica de, bueno, el huevo tiene calcio, reacciona con alginato, y no pasaba nada. Y de a poquito, y obviamente con el apoyo del equipo más científico, empezamos a entender que en el fondo hay cadenas en las cuales el calcio está atrapado, ¿no es cierto? Y que debíamos romper esas cadenas para que se liberara el calcio y en el fondo permitiera esta reacción para generar un material con características muy interesantes, de muy resoluciones como muy exquisitas, incluso uno puede jugar con las formas, puede ser moldeado, prácticamente como cuando uno juega como con una arcilla, como con una greda. Ya. Y ese es el ámbito un poco en el que yo creo que todos ustedes se están desenvolviendo ahora en el taller. Y nosotros tenemos otro tipo de materiales con los cuales trabajamos, que son los materiales que cultivamos, que estos sí requieren quizás un poquito más de trabajo y más de entendimiento, porque uno empieza a trabajar con un organismo que está vivo, que tiene ciertas como requerimientos y que de repente uno no entiende muy bien por qué se producen ciertas reacciones, aun cuando tengamos como más o menos todo controlado, y a la vez ha sido súper desafiante. Esto nosotros lo entendemos como
como un proceso de co-creación con el organismo vivo, ¿no es cierto? Es un diseño que de alguna manera, o es un material que de alguna manera uno fija ciertas condiciones y el organismo va generando el material, por lo tanto, creemos que es como otra capa de, de experimentación y de entendimiento de estos nuevos materiales. Uno de ellos es el fermento, los materiales fermentados, donde bacterias secretan celulosa. Es muy bonito porque uno ve, por ejemplo, una bacteria prácticamente botando un tejido, ¿no es cierto? Tal cual como una tejedora generando como sus telares, ¿no es cierto? Y eso uno lo ve en la misma naturaleza. Entonces, dar las condiciones para que se generen esos tejidos, estas como nanofibras de celulosa, para después empezar a trabajar con esos, ya sea como cartones, papeles, o ya sea como cueros, dependiendo de las condiciones de secado, dependiendo de los sistemas eh, de cultivo incluso, temperatura. Entonces, es un material que para nosotros es uno de los favoritos y con el cual hemos estado trabajando fuertemente, incluso llegando a eh, generar un biotextil que tiene prácticamente una denominación de origen. Estamos trabajando con el maqui, que es Aristotela chilensis, que es un fruto que se da acá en la zona sur, eh, y con el cual hemos logrado generar, a partir de una fermentación salvaje quiere decir que es un proceso sin ningún starter, ¿no es cierto? Muchas veces cuando uno trabaja, por ejemplo, con el fermento del té, alguien te da un poco de ese fermento y para iniciar tu proceso de creación de material. Bueno, en la fermentación salvaje esto se da en meses y meses y meses, donde las mismas bacterias que están presentes en las hojas empiezan a fermentar, hasta que se empieza a generar como un cierto gel, ¿no es cierto? La mayoría de los experimentos en un inicio se nos contaminaron, pero ya tenemos un material que hemos logrado hasta cierto punto encontrar las condiciones adecuadas para que genere esta celulosa, y una celulosa que es muy interesante, muy versátil, como les comenté antes, y nos habla específicamente de este territorio, que eso es muy, muy bonito. El maqui es un árbol que lo han trabajado la comunidad mapuche muy fuertemente. Hoy en día también se consume mucho, además es parte de la generación del bosque nativo, tiene muchas capas con las cuales nosotros también trabajamos en la generación de este material, como en la narrativa, en el discurso, en lo que queremos transmitir. Y el segundo material o organismo con el que trabajamos es con los de micelio. Bueno, ahí Heidi también tiene harta experiencia en el laboratorio que están trabajando en la universidad. Lo interesante es que nosotros, en nuestra experiencia, salimos 15 minutos caminando de nuestro laboratorio, recolectamos los hongos, los llevamos de vuelta al laboratorio, replaqueamos, los estudiamos, le damos los desechos agroindustriales que están en este territorio. Eso quiere decir bagazo de cerveza, ciertos tipos de paja, ciertos tipos de incluso frutos, etcétera. Y con eso podemos ir modificando los materiales que queremos producir, ¿no es cierto? Es muy interesante saber que si es que uno da un tipo de desecho agroindustrial a un determinado hongo, los materiales que van a resultar son distintos. De la misma manera, si yo modifico el hongo eh, con los distintos tipos de sustrato también. Ahí se arma como una matriz muy interesante de exploración. Y el proceso de moldaje, que también es bien interesante, ¿no es cierto? Cómo el organismo consume estos nutrientes en determinados moldes que uno va como generando, y es un proceso de co-creación que también nos pone a nosotros como personas, como humanos, en una situación no de como externa a la naturaleza, sino que más bien nos permite ir como dialogando con ella para ir generando como
proyectos. No sé si me quiero meter en esto de la economía, quizás como resumen y como desafíos que tienen los biomateriales, antes de mostrarles un poco las tablas de experimentación que nosotros hemos hecho, quiero mostrarles esto, que los desafíos que nosotros tenemos para la generación de biomateriales y que tiene como objetivo generar y potenciar una nueva cultura material, tiene que ver con, primero, entender que cuando estamos haciendo estos materiales, si no queremos caer en lo mismo que estamos criticando, ¿no es cierto?, es que tenemos que ser conscientes del ecosistema en el cual nos insertamos y en el cual estamos obteniendo esta abundancia, ¿no es cierto? Tenemos que entender los ciclos de la naturaleza, tenemos que entender la temporalidad de los frutos y de alguna manera trabajar con ellos, ¿no es cierto? La idea es no desbalancear estos territorios. Y eso es lo bonito que tienen los biomateriales, que los biomateriales, de alguna manera, la paleta biomaterial que yo pueda generar acá en la zona macro sur de Chile va a ser distinta a la que ustedes puedan generar en Buenos Aires, es distinta a la que puedo generar en Santiago de Chile, y de alguna manera son paletas que son complementarias, ¿no es cierto? Entonces pasamos de tener un material plástico que lo homogeneizó y descontextualizó todo, a la oportunidad de poder hacer diferentes materiales para distintas cosas y con los simbolismos y con la carga como emocional que ellos tienen asociada a los territorios y a las culturas. El segundo como punto de resumen es esta idea como de ser conscientes del suelo. Esto tiene que ver con que con esta idea de los usos agrícolas respecto a los usos de materiales, ¿no es cierto? Ser súper conscientes de dónde provienen y que en el fondo la prioridad va a ser siempre lo alimentario versus lo material. En tercer lugar, pensar y proyectar materiales que tengan este vínculo emocional. O sea, si es que yo traigo o incorporo un cierto ingrediente dentro de sus recetas que habla de un determinado lugar, que habla de un determinado territorio, cultura, sistemas de tejidos, ¿no es cierto? Latinoamérica es muy rico en eso y podemos establecer esos vínculos, ¿no es cierto? Yo creo que eso nos va a permitir de alguna manera proyectar esto en el tiempo y no ser simplemente una experimentación que va directamente como al basurero, ¿no es cierto? Después tiene que ver la nutrición del medio ambiente, que para nosotros es clave transparentar el proceso, como les decía al principio. No solamente fijarnos en aspectos de biodegradabilidad, sino que por sobre todo entender de dónde estamos extrayendo los polímeros con los cuales estamos trabajando, cómo esa extracción de polímero conecta con ciertas comunidades o ciertos procesos en el territorio que nos permiten establecer esta narrativa y también nos permite ser conscientes de cuánta energía ocupamos, de nuestra huella, ¿no es cierto? De nuestra huella ambiental, de nuestro impacto en la creación de este material. Y finalmente, la idea de caracterización y estandarización de los materiales. Acá algo bien interesante, porque normalmente se le pide a estos materiales que tengan al tiro, cuando uno habla de estoy trabajando con agar, no sé qué, le piden al tiro las mismas lógicas que le están pidiendo al plástico en el mercado. Y yo creo que estamos en una fase que requiere experimentación. De hecho, lo que ustedes están haciendo es muy valioso, porque de alguna manera entre todos estamos generando mucha información que nos va a permitir sustentar las bases de las cuales uno, dos o cinco materiales van a lograr seguir avanzando en las siguientes etapas de entendimiento de como más técnicas, ¿no es cierto? Y que quizás eventualmente van a poder estar insertas en un mercado local, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay ciertos materiales que pueden ser más globales versus otros que van a ser más locales, ¿no es cierto? Y en el fondo hay que entender esa diversidad en la forma de proyectar los usos, de proyectar quiénes lo van a, ¿no es cierto?, quiénes van a usar, cuál va a ser el transporte, la huella como que tengan, y de alguna manera cómo van a definir las temporalidades, etc. Así que
eso quería mostrarles. Y me voy a saltar, voy a interrumpir acá un poco. Y les quiero mostrar, no sé si hay una pregunta entre medio. Sí, hay un par de Ah, ya, preguntas. Quería interrumpirte. sí, dale Cuando nomás. estabas hablando del huevo y sobre todo de la extracción del carbonato de calcio, cómo Ujú. funcionaba con el alginato, alguien pregunta que la tiza en polvo, que es carbonato de calcio, si cumple con las mismas funciones de la cáscara de huevo. Que la tiza en polvo cumple las mismas funciones que la cáscara de huevo. Aparentemente la tiza está hecha de carbonato de calcio, dice Nico Caneva. Claro, no, lo que pasa es que en el caso del huevo lo que nosotros queremos liberar, o sea, no sabría si es que el resultado final es el mismo en lo práctico, no sabría decirte. Pero ustedes compran esa tiza como polvo, compran la tiza, ¿se refieren a la tiza como de pizarrón? Sí, me parece que sí. Ah, ya. O sea, Tendría que, tendría que explorarlo, Nico. Nico, te queda para la próxima receta. Para ver si. claro, Porque después, vinculado con esa pregunta, Felipe pregunta que cómo logran romper y extraer el calcio de huevo, cuando tú estás diciendo que en con la un mezcla. medio, sí, con un medio ácido. Eso es lo que nosotros generamos. Incorporamos un medio ácido en la cáscara y eso hace que se rompan las cadenas que no tengo acá el dibujo de la cadena en específico, pero eso hace que se libere. De hecho, cuando uno ve, si uno graba ese proceso, cuando incorpora en la mezcla este medio ácido, se empieza a liberar el CO2, ¿no es cierto?, presente en las cadenas y se empieza a liberar el calcio y se empieza a endurecer el tiro, que es muy, muy bonito ese proceso porque uno lo logra ver sin necesidad de microscopio. Buenísimo. Y acá Caterina pregunta si el medio ácido sería vinagre en este caso. Puede ser vinagre, lo que ustedes tengan a mano, o sea, incluso podría ser del mismo proceso de fermentación de los otros materiales. Ok. La idea es que ahí yo creo que no hay recetas que sean absolutas, ¿no es cierto? Y por lo tanto la invitación es a que más que definir cantidades, etcétera, es como que ustedes entiendan o que interpreten el medio ácido, cómo puede ser. ¿Qué tengo a disposición, no es cierto? Acá, por ejemplo, se fermenta mucho la manzana y por lo tanto nosotros también podríamos ocupar ese fermento para la generación de los otros materiales. Y vamos cruzando, ¿no es cierto? Es una matriz que va cruzando un poco los desechos, los derivados de una cosa para alimentar o generar reacciones y materiales en otra. Entonces es como una red, como mucho más integrada que pensar por eso nosotros hablamos de paleta biomaterial más que de materiales como aislados. Bien. Mira, Ahí siguen y como tirando posibilidades, jugo de limón, el café. sí, Entonces ahí bueno, podrían ir registrando esa diferencia. sí, ahora tenemos un board de Miro que podemos empezar a sumar Ah, esos, perfecto. eh, esos ingredientes. Sí, yo quería mostrar esto bien cortito, pero más que nada es entender que los procesos de experimentación, uno, requieren tiempo y por otra parte requieren registro. Y el registro es muy importante porque de alguna manera uno puede ir comparando los resultados en el tiempo, ¿no es cierto? A nosotros nos ha pasado mucho que empezamos a experimentar, de repente encontramos algo interesante, pero después no sabemos cómo volver a él. Entonces, la replicabilidad de las cosas, de nuestros resultados, es fundamental. Y en ese sentido les quería mostrar, básicamente, este es el registro que llevamos de la celulosa bacteriana, eh, incluido el de Maki, el biotextil de Maki, y en el fondo lo que tenemos es los tipos de cultivo, cuál es la solución que estamos haciendo, la receta más específica, las fechas del testeo, de cuándo se inicia y cuándo se cosecha, las temperaturas de los medios, acá las temperaturas interiores de la batea, que en este primer tramo no lo tenemos, sino que lo empezamos a tomar como una variable al final de este proceso,
y los espesores de la celulosa que íbamos sacando, además de la capacidad, o sea, los comentarios asociados al cultivo. Por ejemplo, no fermentó, o saben que la celulosa que generó apareció como con cototos, y por lo tanto, todo eso queda anotado como una bitácora, queda anotado como un cuaderno de laboratorio. Y finalmente nosotros agregamos siempre como una componente como más gráfica que nos permita rápidamente entender qué experimento, resultado fue bueno y qué resultado fue malo, ¿no es cierto? Y este es un registro que hemos llevado durante un año, ¿no es cierto? De alguna manera esto nos permite ir modificando recetas, ¿no es cierto? Si nosotros notamos un patrón, decimos, bueno, ok, ¿qué pasa si le resto este porcentaje, si puedo reducir o hacer más eficiente este proceso? Antes, por ejemplo, alimentábamos cada semana nuestros cultivos y ahora lo que está pasando es que lo estamos alimentando una vez por medio. Eh, y de alguna manera también hemos empezado a controlar o a determinar o a mejorar incluso la performance que tiene este mismo cultivo, porque uno va entendiendo las lógicas, va entendiendo las dinámicas, eh, y por lo tanto cuando uno más profundidad tiene en ese conocimiento, puede ir modificando esas cosas para obtener el material deseado, ¿no es cierto? Este es el de celulosa y les quiero compartir un poco el otro registro que tenemos, que es... Ale, quiero decir que es muy bella esa tabla de Excel, me genera demasiado placer. Muchas gracias. De hecho. Bueno, ahí podemos compartir. Miren, y esta es otra, que esta ya es de recetas, por ejemplo, esta es de un ejercicio de residencia que tuvimos, donde, por ejemplo, testeamos distintos biopolímeros de algas. Se te está cortando, Ale. ¿Ahí? ¿Me escuchas? ¿Ahí sí o no? Sí, yo escucho bien, ¿eh? Ah, ya, perfecto. Entonces, y se ve la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Ale, no se está viendo y se te está cortando un poco. A ver, ¿qué puede ser? Creo que sos vos, Heidi, ¿eh? Ah, es Heidi. Ya, ahí ustedes me van diciendo. Pero, por ejemplo, nosotros testeamos, nosotros hacemos un programa de residencia, han venido personas de distintas partes de Latinoamérica a experimentar con materiales a nuestro laboratorio, y esta persona específicamente quería trabajar con biopolímeros de alga. Y lo que hicimos fue un poco entender qué significaba cada una de las componentes que estaba presente en la receta. Y la receta era básicamente agua, glicerina, agar y un conservante que podía ser sal. Creo que en este caso solamente ocupamos sal, ¿no es cierto? Y después en los otros componentes de alga creo que ocupamos agre y otras cosas. Entonces, lo que les quiero transmitir es un poco este ejercicio. Ahora bien, sí me está cortando todo. Yo estoy escuchando bien, ¿eh? ¿Qué será? Sí, si no lo que podemos hacer, apaguemos la cámara, así no consumimos tanto ancho de banda, a ver si cambia. Digo, los que no estamos exponiendo. Perfecto. Entonces, sigo. Y entonces, lo que hicimos fue, por ejemplo, que este otro tips que les puede ayudar, es no modificar constantemente todas las variables, porque si es que todo varía, de alguna manera no vamos a tener ningún punto de referencia con el cual comparar. Entonces nosotros dijimos, bueno, la variable de agua, la cantidad de agua de nuestra receta, va a ser la más constante, y lo que vamos a hacer es variaciones de 3, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que vamos a hacer es variación, o sea, vamos a mantener el agua, mantener la cantidad de agar, y en las primeras 3 vamos a hacer variación solamente de glicerina. Y con eso vamos a producir ciertos como experimentos, vamos a anotar los pasos y vamos a anotar qué tan exitosa fue
un poco el experimento. Y después los otros 6, lo mismo, y lo que hacemos es variar el agar en vez de, voy a dejar esto acá. Esperen un poquitito. Ya. Y lo mismo con las otras experiencias. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, como cuando quisimos trabajar con alginato, mantuvimos el agua, la glicerina fue la que fuimos modificando y lo que hicimos fue mantener la misma proporción de alginato. Entonces, con eso nosotros podríamos, por ejemplo, si nos vamos a los resultados, podemos comparar entre ellos. Entonces podemos decir, bueno, el que no tuvo glicerina fue súper estable, homogéneo, pero rígido, ¿no es cierto? Y se visualiza muy brillante, porque ahí tenía que ver algo con la textura que estábamos también posibilitando. Y lo mismo, vamos viendo como los resultados para poder compararlos entre ellos. Por ejemplo, la carrasquenina, que también es otro biopolímero que se extrae de alga, hicimos estas variaciones y nos quedamos, creo, si no me equivoco, con la última de carrasquenina. Entonces, la invitación, creo que nos resultó mucho esto del freeze. La invitación es un poco es a que ustedes puedan ir jugando y experimentando, pero manteniendo variables, siendo conscientes un poco de, ok, en este momento la variable que queremos poner a prueba es tal. Y establecen 2 o 3 modificaciones y con eso empiezan a comparar. Y es como un árbol, uno va como descartando, 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 descartando y va llegando como a la receta como adecuada. Y así, no sé, con los biocompuestos, por ejemplo, tenemos estas como matrices globales donde vamos analizando la receta Bagasso 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegamos a una que más o menos nos da las condiciones como adecuadas dependiendo de lo que estamos buscando, dependiendo si es que es con una forma más tridimensional con un molde, o si es que la estamos testeando para que se sequen en frío o en temperatura, etcétera. Alejandro, tengo una Dime. pregunta por acá, Aniva también. ¿Usan alginato de sodio o alginato de calcio? Alginato de calcio. Ok, perfecto. Gracias. Y también Entonces, pregunta Lucía si encontraron algún reemplazo para el alginato, ya sea de sodio o de calcio. lo que estamos haciendo es un poco estas experimentaciones, no lo hemos logrado estabilizar, porque lo que obtenemos todavía está es muy frágil el aglutinante que genera, ¿ya? Entonces estamos en ese proceso de tratar porque el alginato requiere un proceso súper como cochino, por así decirlo, muy sucio en su proceso como de elaboración, ¿no es cierto? A diferencia del agar, que es simplemente un proceso mecánico de cambios de temperatura, el de alginato requiere como un cierto trabajo con materiales y lo que estamos tratando es, por ejemplo, generar con ceniza estamos tratando de producir algunos como procesos que nos ayuden a liberar la mayor cantidad y el mejor como performance de ese alginato. Bien. Y la otra pregunta sobre el alginato también es cómo reacciona el calor, pregunta Felipe. Bueno, eso es interesante porque, por ejemplo, el alginato es termoirreversible, a diferencia del agar que es termorreversible. Eso quiere decir que en el fondo con temperaturas el alginato no modifica su estructura, en cambio el agar se vuelve a disolver. Sobre 60 grados se vuelve a disolver. Por lo tanto, también es algo interesante porque yo puedo hacer un film de agar que después, si yo me quiero ya deshacer de él, por ejemplo, lo vuelvo a cocinar y lo vuelvo a generar como, le puedo dar otra forma, lo puedo transformar o le puedo agregar otros ingredientes. Entonces es algo que podría mantenerse en circulación. Ok. ¿No es cierto? Bueno, acá están los bioplásticos.
con los que hemos trabajado. Con las recetas, si se dan cuenta, la Dagar ya tiene más de, a ver, no sé, 15, ¿no es cierto? Y acá influye mucho, por ejemplo, el tipo de agua, de dónde se está, porque, por ejemplo, el agar que nosotros extraemos de las algas es menos, por así decirlo, es menos, tiene menor performance que el industrial, porque el industrial ya viene como demasiado procesado, ¿no es cierto? Entonces hemos tenido que ir adaptando las fórmulas, entendiendo los biopolímeros que nosotros podemos generar de manera más artesanal, ¿ya? Y eso ha sido también un proceso interesante de ida y vuelta. Tenemos los de almidón de maíz, los de almidón de papa, y así. O sea, estos son años y años de ir experimentando, anotando, pero en el fondo se transforma como en una bitácora. Una bitácora que te permite comparar, que cualquier persona que llega al laboratorio y que necesita trabajar con una receta determinada, en el fondo puede entenderlo fácilmente, son replicables bajo las condiciones que nosotros tenemos ahí, y eso es súper, es fundamental en el proceso de trabajar con biomateriales de una manera como rigurosa y como no sé si profesional la palabra, pero como seria, ¿no es cierto? Cómo se pasa de una simple experimentación a un trabajo ya más metódico, donde ustedes plantean sus hipótesis, y en ese sentido, ahí es cuando nos acercamos mucho al método científico, ¿no es cierto? Tiene que ver con cuáles son las hipótesis. Nosotros queremos llegar a este tipo de material y vamos a hacer modificando tales variables, ¿no es cierto? Y al modificar esa variable, poner a prueba esa variable, uno va entendiendo un poco las reacciones, los componentes, si requiero más calor o requiero menos temperatura, si es que en el fondo el secado es en calor o en frío, y así, porque la matriz se abre. Por eso es bueno tener como súper delimitado las variables, tienen que ser pocas. Tengo que yo poder ponerlas a prueba, incluso, o sea, sobre todo en los tiempos académicos, ¿no es cierto? Yo también hago clase acá en la Universidad Austral de Chile y, no sé, tenemos 7 sesiones de trabajo de experimentación material, entonces, chuta, no nos podemos ampliar, tenemos que ser súper concretos qué disponemos. Vamos a trabajar con almidones, por ejemplo, vamos a tomar estas medidas, estas variables, y las vamos a testear, y vamos a tratar de producir láminas y volúmenes, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de volúmenes? Tales. Y en el fondo, y con ese proceso, con todos los estudiantes que lo hagan, van a tener un recetario tremendo que les va a servir como un insumo base para poder seguir replicando esta experiencia, esta receta, y seguir como trabajando en el ámbito biomaterial. Ale, te hago una pregunta en relación Sí. a la de Tomás, te voy a hacer 2, pero es algo que a mí también me interesaba. Una, primero, los chicos están buscando en cuál es el material que ustedes consideran que es el que en los biopolímeros genera elasticidad, pero que al mismo tiempo le da como cierta resistencia. Estuvieron generando algunos con las gelatinas, donde son flexibles, pero tienen como un punto de quiebre. Como no vuelven, no son plásticos. Entonces, ahí lo que estábamos especulando que era lo que le brindaba esto. Si habíamos anotado como que sentíamos que el bicarbonato le estaba brindando rigidez a algunas cosas y el alginato por él les estaba dando flexibilidad. Entonces, un poco... La glicerina es un plastificante. Bien. Y la glicerina es lo que les va a permitir eso. Perfecto. En todos los materiales, ¿no es cierto? Y Tomás pregunta, ¿qué pasa después de haber desarrollado un nuevo material? ¿Qué se hacen con los resultados? ¿Publican, venden las recetas, las venden, desarrollan productos propios? Y mi pregunta en relación a esto también tenía que ver con cuál es el trabajo que les lleva o hasta qué instancia llegan cuando, por ejemplo, pueden publicar una receta en Materion, que es básicamente muchos estamos usando esa base. Sí. A ver, nosotros llegamos
hasta una fase que es previa al desarrollo de producto, ¿no es cierto? Y nos pusimos específicamente ahí porque nuestro interés es como estandarizar generación de materiales como para que después diseñadoras, diseñadores, arquitectos, gente de oficio pueda como dar la bajada o interpretarlo, ¿no es cierto? Y esto es porque nos vemos más como una plataforma que de investigación, de experimentación, donde convocamos a actores políticos, actores como del área más económica, a diseñadores, arquitectos, ¿no es cierto? En esa discusión, nosotros vemos el material como una excusa para hablar de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces no nos interesa tanto, si bien nos seduce obviamente, sobre todo los que venimos del área más del diseño, más que el lado científico, estamos todo el rato como tratando de hacer cosas con estos materiales, pero no queremos hacer objetos vendibles. Ese es un punto como que está en las bases del laboratorio, ¿no es cierto? Y porque también creemos que todo esto debe ser trabajado como un poco en red, en colaboración. Entonces, nos interesa mucho más que venga alguien de afuera que trabaje en colaboración con nosotros en el laboratorio para generar un material, que nosotros simplemente hacer todo el proceso cerrado, ¿no es cierto? Lo mismo que la recolección. Nos interesa mucho que para la generación de, por ejemplo, de agar, es el trabajo con comunidades recolectoras que existen en nuestra costa, y con eso uno va generando como esta trama, ¿no es cierto? Que los biomateriales, no solamente el material que ustedes ven, sino que hay toda una carga territorial, cultural, simbólica, económica, política detrás, ¿cierto? Entonces queremos visibilizar, transparentar eso. Eso. Y lo otro era hasta qué, cómo lo hacemos o cuándo podemos decir esta receta está cerrada, ¿no? Sí, sí. Escucha, es complejo. Yo creo que es complejo decir eso como en términos absolutos y generales. Yo te diría que es cuando tú puedes replicarlo todas las veces que tú quieras y vas a obtener las mismas características, ¿ya? Entonces, si yo quiero un material flexible, que tenga, no sé, que la flexibilidad sea tanto que me permita trabajarlo como si fuera un biotextil, y yo tengo mi receta y la puedo repetir, y siempre me sale igual, yo creo que eso ya está cerrado para esa etapa. Perfecto. ¿No es cierto? Bien. Buenísimo. Y una última cosa que lo habrás hablado dentro de la charla, pero me gustaría que cuentes brevemente este proyecto que ustedes tienen y que están armando para Valdivia de prototipar cómo está no solamente red de recolectores, sino el desarrollo que ustedes hacen del material y cómo quieren insertar eso ustedes dentro de esta, de alguna manera, sistema circular, regional, situado y temporal. Sí. Bueno, ahí se algo bonito, porque además la ciudad de Valdivia es una ciudad de una escala, podríamos decir, casi intermedia, tiene menos de 200.000 habitantes, por lo tanto es como una escala perfecta cuando uno proyecta como esta idea de ciudades ideales, ¿no es cierto? Ciudades que están integradas en su territorio, muy conectadas con la naturaleza y con sus sistemas productivos más en concordancia con la naturaleza, con una diversidad de actores asociados a culturas como ancestrales, mucho de oficio, el tema alimentario está súper posicionado de comer sano, pero como con prácticas que sean como acorde a la sustentabilidad. Por lo tanto, para nosotros decir, bueno, vamos a construir esta paleta de biomateriales de Valdivia, que siempre decimos es representativa de la zona macrosur, es un poco empezar a cruzar ámbitos que están súper distintos. Por ejemplo, el político, que uno cuando diseña muchas veces como que no lo tiene tan presente, pero todo diseño es una postura política, ¿no es cierto? Es una postura económica. Por lo tanto, lo que nos ha pasado es que no hemos, en estas ganas de construir esta paleta biomaterial, nos hemos tenido que empezar a conectar y a sentar en la misma mesa actores políticos, económicos,
universitarios, de las comunidades, de la organización civil, y creo que los biomateriales, el potencial que tiene es que de alguna manera convoca, porque hay un fin mayor que es que hoy en día es como preponderante, que hoy en día es como, están todos de acuerdo de que vivimos esta crisis, de que en el fondo tenemos que hacer algo para cambiarla, y de hecho la pandemia un poco nos ha hecho un gran favor a todos los que estamos trabajando en biomateriales, porque de alguna manera nos ha puesto en la palestra, como decir, bueno, ¿qué pasa con la autonomía de los territorios? Si es que, no sé, ya no se pueden traer cosas de China. Algo tan como acostumbrado que estábamos, pero bueno, acá en la zona sur, más encima nosotros estamos viendo un conflicto político, social bien grande. Hace un par de semanas hubo un paro de camioneros que cortó Chile, y nos quedamos sin la mayoría de nuestros insumos más generales. Y es como, bueno, entonces nos tenemos que hacer cargo de esa autonomía, ¿no es cierto? Y cómo los biomateriales empiezan a potenciar esas cosas del territorio, empieza a levantar esas oportunidades, empieza a conectar a comunidades que están trabajando con determinados como, no sé, el trabajo con algas, y cómo ellos mismos quizás en la extracción del agar pueden generar una nueva economía. Y esa economía, bueno, esa extracción de agar, bueno, se utiliza en la generación de biomateriales. Y esa generación de biomateriales conecta o resuelve problemas de empaquetamiento o problemas o reemplaza ciertos como usos de plástico en nuestro territorio. Y así uno empieza como a tejer un poco esta idea de una nueva cultura material, que yo creo que es lo que nos convoca, y que un poco está detrás de la generación de hacer un material, ¿cierto? O un objeto en específico. Sí. Para mí te agradezco, esa reflexión es súper importante porque muchas veces sentimos que estamos haciendo por ahí esto desde un lugar súper ingenuo e inocente, la práctica del diseño en general. Y estas prácticas no están desconectadas, y con este tipo de proyectos vemos como algo que viene, como tú dices, de esas excusas de la materialidad, empieza a involucrar a toda esta suerte de actores que tienen que ver con una transformación de la comunidad, de lo local. Entonces hay mucha potencia en eso que estamos haciendo, y con esa misma potencia viene esa responsabilidad. O sea, estoy haciendo esto, estoy marcando que esto es un biomaterial, estoy marcando que esto, bueno, ¿qué es lo que pasa detrás de esa transparencia, esa trazabilidad de esos materiales? ¿Qué objetos estoy realizando también con esos materiales? Y cómo estoy, de alguna manera, el otro día hablábamos cómo los materiales servían como para promover o generar experiencias, evocar distintas cosas. Entonces hay como un montón de operaciones que a veces las hacemos sin tenerlas en cuenta, y tiene mucho poder eso que estamos generando, sea de biomateriales o sea de cualquier otro material. ¿Sí? La industria, estamos eligiendo un montón de cosas a lo largo de definir el material que vamos a usar, la forma que vamos a usar, dónde lo vamos a fabricar. Todas esas decisiones impactan ese producto y quién lo consume del otro lado, quién lo hace. Entonces, en eso me parece que es muy interesante. Acá estoy viendo... Lo otro interesante, solo para complementar, es que este cambio que se está generando, incipiente igual, pero se está generando, están haciendo un poco desde las bases. Son organizaciones súper locales que están apostando por esto, experimentando sin muchos recursos, de una manera como súper también intuitiva, ¿no es cierto? Porque no se tiene la infraestructura y por lo tanto se trata de resolver. Cuando yo les digo como busquen qué medio ácido tienen para poder hacer sus reacciones, esa misma lógica en otras escalas, ¿no es cierto? ¿Cómo nos las arreglamos para poder un poco resolver o para poder generar esta autonomía, o para poder generar soberanía, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso tiene mucho peso, y va a tener mucho peso político, ¿no es cierto? Que en el fondo es lo interesante también, es que como desde una práctica muchas veces individual o de pequeñas comunidades, uno logra hacer transformaciones que están como, que pueden cambiar un poco cómo estamos viendo la sociedad.
Totalmente. Y ahí para los alumnos de Diseño 2, que el cuatrimestre pasado o el trabajo pasado estábamos hablando con este concepto de inclusión social y de innovación social, tiene que ver con esto. Enzo Mancini lo nombra como algo que viene de abajo para arriba, que se construye de la comunidad, de todo lo que está pasando también con estas protestas sociales, tiene que ver con eso. Hay una exigencia de la sociedad hacia arriba y no es tipo bajamos lo que se tiene que hacer hacia abajo. Y está teniendo un montón de fuerza, y eso desde el material también es interesante. Acá estoy viendo no estamos más o menos en tiempo y no te quiero robar mucho más, pero estás en mi pantalla al lado de Andrea Salzman, que es la titular de la materia de diseño de indumentaria, que también hoy nos están acompañando los alumnos. Quisiera un poco dejarles las salas a ustedes también, que están acá como invitados a hacer estas reflexiones. Está Andrés, está Marco de Chila, está Martina por ahí, también está Ana. Ana es la pastelera de Chila, es una genia absoluta y es la que, además, bioquímica creo que había estudiado en algún momento previo, ahí está Ana. Ellos también tienen mucha experiencia con esto y que son nuestros invitados de la próxima semana, pero les hablo a la sala, de esta cuestión que también tienen ellos de volcarlo como, ese discurso va a la mesa y hace también una reflexión sobre los comensales dentro de esto. Entonces, quiero que entre ustedes, no sé, Andrea, Marco, Martina, todos puedan charlar un poco de eso. Bueno, yo antes que nada agradecer, porque la verdad que un lujo poder tener este tipo de exposición, me reilusiona este proyecto. O sea, lo primero que me genera es como, wow, qué bueno, qué ilusión, qué alegría. Y me encanta, sobre todo en esta última reflexión de la trama, ¿no? De poder sentir que hay un lugar, de que hay una necesidad de transformación y verlo palpable. Y que no es, uy, tengo que ir a las grandes corporaciones, no sé, puedo empezar desde acá. Y a mí hubo algo que me encantó dentro de los factores, que era esta situación del vínculo emocional. Sí. Que yo te digo, empecé a tomar kombucha, ¿viste? Y hay que cuidarlo. Una sobrina mía me dijo, le digo, ¿querés una kombucha? Y me dice, uy, pero tengo que cuidarlo, y tengo que cuidar al gato, tengo que cuidar a los chicos, ahora tengo que cuidar a la kombucha. Y es así, es esta otra situación, que es como totalmente un cambio de mentalidad. Pero me encantó, te lo súper agradezco, no quiero como llevar mucho tiempo, pero esta visión de la trama me parece que es lo más fuerte de todo esto y que está muy claro en todo el proyecto y en las pautas que plantean el proyecto. Lo veo trasladable a un montón de otras situaciones. Y justamente recién yo le preguntaba allí, ¿viste? Si se habló, porque nosotros con los estudiantes de indumentaria, muchos decían, queremos contactarnos con algunos que ya estén trabajando en esto y ver si podemos hacer un trabajo conjunto con los chicos de industrial y ver también ahí cómo podemos hacer esta trama que te comentaba Andrés el otro día. Sí. Y a colaborar en estas situaciones, ¿no? Que me parecen riquísimas. Divino. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Las palabras. Gracias, Heidi. Sí, yo, un poco como marcaba Andrea recién, me quedé como muy entusiasmado con un término que vos hiciste referencia, que es el de no desbalancear el territorio simbólico emocional. Eso es como fundamental, porque es lo que le da cimiento a todas estas iniciativas. Y el hecho de no buscar que estos materiales respondan a la misma lógica que los materiales tradicionales, también le da como una base muy especial de desarrollo, porque si no, siempre nos estamos encontrando como con esa pared, ¿no? Pero no responde igual que tal otro material, ¿sí? Pero no puedo hacer lo mismo que puedo hacer con este otro material. No importa, tengo que pensar estos materiales que justamente se encuentran dentro de lo que es el territorio simbólico emocional, ver qué es lo que puedo llegar a hacer, ¿no? Cómo puedo llegar a concebirlos materiales, aún con estas diferencias respecto a los materiales tradicionales. Y ahí hay muchísima riqueza, ¿no? Ese cambio de mentalidad
es como fundamental para que todo esto pueda tener posibilidades de desarrollo. Si no, estamos como siempre patinando en el mismo lugar. Es que tratamos siempre de compararnos con los materiales que ya llevan años Claro. y años y años de una lógica y de experimentación y de Exacto. estandarización. Entonces, nosotros tenemos que tener ese tiempo también en el trabajo de biomateriales. Tenemos que entendernos, tenemos que comprender un poco su versatilidad, ¿no es cierto? Claro, Y desde claro. ahí encontrar esos espacios de replicabilidad, de estandarización. Entonces, que también eso es lindo, es como estos materiales nos piden tiempo. Y nosotros Claro. tenemos que, en esta vida como hiperintensa, globalizada, bueno, es un esfuerzo dar ese tiempo, ¿no es cierto? Lo mismo con las clases, lo que comentábamos recién, tenemos 7 clases para experimentar y generar, bueno, pero si no acotamos, si tratamos de entender una o dos variables, si hacemos que esas variables además tengan una reflexión, un pensamiento crítico detrás, que no es solamente la experimentación por experimentar, sino que hay una postura. Yo creo que eso es un cambio de mentalidad tremendo y que se va a ver como reflejado, impactado en distintos ámbitos, ya sea del diseño, ya sea de la ciencia, ya sea de la política, la económica, porque Sí. de hecho, para mí, esto de separarnos, nosotros lo ponemos en la presentación, pero para nosotros ahora ya el trabajo, yo ya no soy ni diseñador dentro del laboratorio, ¿no es cierto? Somos un híbrido que todos opinan y que tienen como reflexiones a partir de las mismas preguntas que nos estamos haciendo constantemente. Así que es muy interesante. Yo pensaba, Alejandro, y quería agregar eso, como que me parece que es como justamente salir de esas lógicas de la estandarización. Claro, Porque claro. la estandarización es bien esa visión productiva, racional, ¿no? Separando sujeto-objeto. Y me parece que Exacto. quizás sí el trabajar ciertas constantes, pero también no hay un limón igual al otro, ¿no? Esas pequeñas es como parte del proceso, ¿no? También, me parece que también es valioso eso. Exacto. Fundamental Ahí- eso que planteaba, perdón, una última cosita, eso que planteaba Heidi, ¿no? ¿Cuándo está cerrado? ¿Cuándo se considera que el material ya está como cerrado o la fórmula, ¿no? Es aceptable. Claro, una vez que lo puedo reproducir con las mismas calidades y ya tengo algo, ¿no? Que tiene determinadas características. El tema es pensar justamente a qué lógica responde y cuál es el sentido que puede llegar a tener esta solución obtenida. Exacto. Sí. Ahí creo que también hay algunas cosas lindas, un poco adelantando lo que vamos a hablar nosotros la semana próxima. Primero lo de la trama, que me parece súper interesante, que están hablando desde que Alejandro empezó a nombrar que había biólogos metidos, que después lo llevan al diseño y creación de materiales, y cómo nosotros desde un restaurante nos basamos en el diseño para crear algo que llevamos a una mesa. Claro. Y también como anécdotas, que tal vez lo vamos a contar mejor la semana próxima, cómo nosotros llevamos biomateriales a los clientes en las mesas y la gente lo empieza a mirar, a tocar. Algunos lo han roto y me miran y me dicen, ¿se rompe? Sí, claro, se rompe. O sea, Claro. y no pasa nada, digamos, está pensado de esa manera. Que no debería romperse, tal vez, no sé. Y así como no hay 2 bifes de chorizo iguales, tal vez no hay 2 platos de biomaterial iguales. Y eso creo que es como un punto a favor, no en contra de lo que estamos tratando de aprender a hacer. Es que yo creo que lo interesante de los biomateriales, más allá del aspecto como físico, tiene que ver con que constantemente nos está preguntando, nos está cuestionando un poco la mirada que tenemos sobre las cosas. Por ejemplo, lo que tú dices, como se rompe, cuando te miren sorprendidos los comensales, y tiene que ver con eso, porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas, en el fondo, tengan que tener como un cierto uso, o tengan que tener una cierta finalidad, o tiene que tener, pero lo tenemos como asumido, como que, claro, el plástico ya es, y como que estos materiales nos empiezan a preguntar o nos empiezan a cuestionar un poco ese como
statu quo en que estamos viviendo. Y yo creo que eso, de alguna manera, está impactando, como decía antes, como en los distintos ámbitos, ¿no es cierto? En los ámbitos de los alimentos, en los ámbitos de las construcciones, en los ámbitos del diseño, ¿no es cierto?, de la economía. Así que es interesante. Es súper interesante todo lo que están hablando también, cómo estamos poniendo el material central como algo que cambia las conductas. No solamente cambia las conductas de uso, cambia las conductas de fabricación, cambia las conductas de distribución, cambia los modelos de distribución, y es algo súper poderoso de alguna manera. Y esto que hablaba Marco, o sea, ¿qué es lo que te pasa cuando estás en la mesa? El que le pasa o sea, como que le pasa de largo, y el que, tipo, ¿qué es esto en lo que me está sirviendo? Y cómo me puedes contar eso que pasa en la cocina, vuelve. No sé si entraron al Instagram de Chila, tienen una cajita ¿de qué es la cajita, Ana? La cajita es de harina de arroz mochi, fécula de papa, agua y azúcar, y la saborizamos. Hay varias versiones. La primera fue de dulce de leche, y después se hizo una de hibiscus, que quedó rosa. Esa. Después hay otra con matcha, que quedó verde, y una con topinambur, que quedó blanquita. Esa es una caja que es un postre, y la idea es que la gente la rompa. Entonces eso también, como eso que dijo recién Marco, como, pero lo puedo romper, o sea, podemos romper cosas, podemos tocar cosas, que en general es algo que, más si me lo traen así, es como, qué miedo, y lo que te genera... Aparte divertido romper algo, no sé, es como que es muy lúdico romper el postre y después poder comértelo. Y bueno, y la vinculación de esto, y esto lo hemos estado diciendo, y de alguna manera Ale también habla antes de los materiales que cocinan, y cuando empezamos a charlar con la gente de Chile fue como esto, todo lo que están haciendo, todo lo que son biomateriales, tiene que ver y está muy relacionado con la cocina. Estamos de alguna manera también volviendo ahí. Ellos tienen toda la tecnología en el restaurante para hacer todos los procesos que por ahí en la casa no necesariamente están. Alguien preguntaba, leí ahí, sobre la industrialización, que creo que es clave poder hablarlo porque siempre aparece y siempre es un tema. La industrialización de estos materiales siempre se habla como en un global así como muy absoluto. Y por una parte quiero decir que creo que es clave si es que vamos a tener como una discusión y una visión de esta nueva cultura material, ¿no es cierto?, criticar como esta lógica industrializada que estamos viviendo en términos como más grandes, más globales, por una lógica más local. Pero al mismo tiempo, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Que en esta lógica como de laboratorio y en esta postura como súper crítica frente a la industria, frente a las lógicas más económicas, nos hemos quedado un poco... nuestro discurso empieza a quedar como sin peso si es que no también ponemos en práctica nuestros propios valores, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos decir, criticar a una industria si nosotros ni siquiera podemos escalar ciertos materiales en el ámbito, en estos territorios más específicos en el cual impactamos? Y por eso nosotros desde hace un año que estamos trabajando en tratar de escalar como prototipo uno de nuestros materiales, que es el biotextil de Maki, y en ese estamos levantando como un pequeño prototipo como una planta piloto que lo que busca es exactamente cuestionar eso, como cuáles son las lógicas, por ejemplo, de transporte que tienen que tener sin descompensar. ¿Cuánto material? ¿Con quiénes conectamos la generación de las hojas o el fruto del Maki? ¿Cómo activamos ciertas comunidades que también se puedan beneficiar de esto? ¿Cómo se trabaja el comercio justo? Con el material que yo genero, ¿con quiénes me puedo vincular para poder resolver problemas de materiales que tengamos en este territorio? Y de alguna manera, creo que es súper importante industrializar, pero siempre pensando en estos mismos territorios, ¿no es cierto? No es una industrialización global. Y eso creo que es súper clave. O sea, yo no voy a hacer biotextil de Maki para poder venderlo a Australia o a China o a donde sea, ¿no es cierto? Voy a tratar de hacer una producción que responda a este como equilibrio
que tiene que tener mi territorio. Y mi territorio no necesariamente tiene que ser algo político. Muchas veces se dice como territorio como, bueno, mi región, la región de Chile o mi ciudad, sino que puede ser en un determinado como ámbito más como que estén en las lógicas como más de la abundancia natural. Y eso es lo bonito, porque nos empezamos a cruzar ya no con temas políticos, sino que con temas más como naturales. Entonces, por lo tanto, quizás esto sí podría tener impacto a nuestra misma distancia en Argentina, ¿no es cierto? Porque yo en 3 horas estoy perfectamente en Bariloche o en San Martín de los Andes, por lo tanto me hace más sentido quizás tener una conexión hacia allá que con una conexión con Santiago. Entonces empiezan a aparecer otras lógicas que es súper interesante que de testear, ¿no es cierto? Como los límites de los países en estas lógicas como de intercambio material. Entonces es súper importante industrializar, pero siempre teniendo en cuenta la escala y estos equilibrios. Y por otra parte, creo que es clave el tema de, se me fue la idea, pero en el fondo en ese proceso, la estandarización. Entonces uno va a poner a prueba como todo lo que estamos discutiendo hoy se pone a prueba en esta escala. Ya me acordé. Que los biomateriales, de alguna manera, el objetivo que hay detrás es que con esta microfábrica empezar a poder levantar otras microfábricas en otros territorios que levanten otro tipo de materiales y en el fondo ir complementando esta paleta que ya puede ser como más latinoamericana, ¿no es cierto? Pero son pequeñas industrias, pequeños prototipos de plantas, pilotos, y que vayan conectando y vayan generando nuevas economías locales. Y en el fondo, de alguna manera, poner a prueba esta visión de una nueva cultura material que abarca los distintos ámbitos, las distintas escalas, ¿no es cierto? Desde lo material, desde el objeto, hasta las lógicas más territoriales y las lógicas más productivas. Eso. Heidi, a mí me gustaría hacer una observación en relación al origen de los materiales y cómo con el estudio de la historia se puede ver cómo los materiales se originaron y se desarrollaron para orígenes bélicos, ¿sí? Como puede ser la dinamita, no, no me sale el nombre, la dinamita no, la pólvora o los aceros templados o los plásticos en su momento para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y cómo una vez desarrollado eso y alcanzado el punto de estabilización, después decantó en las sociedades, y ahora veo como que en este movimiento la lógica cambia, ¿sí? Cambian los paradigmas, y los materiales que están surgiendo o que se están desarrollando son directamente para la aplicación de las nuevas sociedades. Y también tiene pensado esto del impacto, de cómo va a impactar tanto en el uso, en el proceso y en el desecho. No sé, me pareció una observación interesante para ver. Buenísimo. Sí, por eso yo creo que cambia totalmente el pensamiento de la industrialización. Me parece que básicamente acá hay otra filosofía que no es esa racionalidad constructiva para más y todo estandarizado y repetitivo y en cualquier lugar y fuera del contexto, ¿no? Me parece que esa trama amorosa es muy importante en esta lectura, ¿no? Que apuesta a la vida, porque además acá hay un tema del biomaterial que apuesta a la vida. Ese es el gran punto. Y también en relación a lo que decía Javi, si esas, o sea, de alguna manera nuestra guerra, y como decía también Ale, nuestra crisis, lo que pasa hoy es lo ambiental, o sea, ya está, hicimos, no está más, no existe, ¿cómo vamos a ver esos nuevos recursos? Y en eso se convierte la forma. Y por eso, de alguna manera, estas crisis lo que están haciendo es catalizando estos procesos de búsqueda de nuevos materiales, estos procesos de búsqueda de nuevos paradigmas de consumo y de producción. Entonces, en eso entiendo el paralelismo. Y hay un tema, lo último, hay un tema de cooperativismo. La naturaleza tiene no hay desecho, en el fondo lo que para uno no le sirve, lo sirve para el otro. Esa estructura es la que uno trata de replicar acá,
¿no es cierto? Que es la lógica que siempre ha estado ahí, la naturaleza. Cuando uno trabaja con fermentos, está ese cooperativismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo incorporamos en el diseño? ¿Cómo lo incorporamos en la construcción de ciudades? Yo soy arquitecto. ¿Cómo lo incorporamos en dinámicas como políticas? Y yo creo que ahí hay un desafío tremendo, y por lo mismo creo que es fundamental que no nos sentemos entre puros diseñadores, sino que tenemos que incorporar otras disciplinas, otros conocimientos, otros saberes en la discusión, porque esto tiene que tener una mirada multifocal. Por lo mismo, el material no puede ser entendido solamente como desde su aspecto físico, sino que tenemos que cargarlo con estas otras miradas, con estas otras reflexiones, como para lograr un poco transformar esta sociedad, ¿no es cierto? Eso. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias a todos por, bueno, asistir. Espero que hayan quedado súper apasionados por este tema y con ganas de la próxima visita, que vienen desde Chile a contarnos sus procesos, y por ahí hacen alguna cosita en vivo también. Gracias, Andrea y Andrés, por permitir que también se dé este intercambio. Estaría buenísimo, y después podemos hablar, André, cómo ver esta manera de que indumentaria e industrial de alguna manera tengan un modo de vincularse para encontrar qué cosas, cómo pueden empezar a cooperar con eso. Y antes de irte, te hago una última pregunta que quedó colgada, pero pobre, les dije que hicieran preguntas y esto. Sí, Los tiempos de secado, ¿secan de forma natural, temperatura ambiente, o agilizan los procesos con horneados y esas cosas? Depende del material. Mira, es muy interesante porque depende del material, pero también depende de donde estés. Acá Valdivia es súper húmedo. Si es que no apuramos los procesos, normalmente los materiales tienden a contaminarse, y por lo tanto apuramos el proceso con secado. Tenemos unas máquinas de secado. Hay algunos materiales que requieren un proceso de horno también. Los micelios, por ejemplo, cuando lo hacemos crecer en los moldes, la última fase un poco se mata al organismo, hay que decirlo. Pero claro, va a depender un poco. Lo importante es que ese periodo es crítico, ¿no es cierto? En lo material. Pero va a depender de en qué condiciones esté cada uno y qué tan. Por ejemplo, si yo estoy en Santiago de Chile, que es mucho más mediterráneo, más seco, quizás no hay problema de secarlo a temperatura ambiente. Acá en Valdivia requerimos como de apurar ese proceso. Buenísimo. Entonces creo que la respuesta sería: lo podés apurar, Pilar. Sí. Claro. Con pocos tiempos entre una clase. Los tiempos académicos. Tranquila que va. Claro, otro tiempo ahí. Y por ejemplo, los chicos de Chile tienen deshumificadores, o están deshumificando, dan humedad a las cosas para poderlas mandar al horno también. Así que bueno, estamos para el jueves, nos volvemos a encontrar acá, y me parece lo más rico que se da en estos intercambios son estas últimas reflexiones. Me parece que invitar a reflexionar, tomar el material como esa excusa para reflexionar sobre todas estas cosas es súper importante, y también para dejar un poco de lado esa cuestión de que como el diseño estamos solamente operando en la cuestión superficial del objeto bonito y la carcasa, sino que tenemos como otro peso y también, o sea, por lo menos industrial todo, o sea, todo lo que nos rodea de alguna manera intervino un diseñador para hacerlo, o sea, estamos rodeados de las cosas que nosotros hacemos, diseñamos, se fabrican, las tiene la gente, entonces está bueno que seamos conscientes de eso. Así que muchas gracias. ¿Martina? Son articuladores los diseñadores. Totalmente. Martina hizo 3 años de industrial, ¿no? Y ahora hice 2 años, y bueno, ya después les contaré un poco más, pero con todo este proceso así como coparticipativo y multidisciplinario, se hace una síntesis muy grande de toda esta idea de que estás diciendo. Toma mucho más sentido cuando eres con tantas disciplinas juntas, mucho más rico, con muchas miradas. Totalmente. Así que bueno, están todos invitados el jueves que viene para esto. Trato de preparar el link un poquito antes, así lo tienen con anticipación.
Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la Muchas gracias por la invitación. Ale, Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. No, gracias a usted, un gusto. Seguimos en Igualmente. contacto. Muchas gracias. Chao. Ya te vamos a ir a visitar. Sí. Muy bien, Bienvenido. Chao, chao. Chao. Y yo que voy a estar en Bariloche, le voy a caer. Anda. Les voy a tocar la puerta. Empezá a trabajar ahí. Gracias, chao Andrés. Nos vemos el jueves. Muchas gracias, Heidi. Maravilloso. Chao. Chau.